Bienvenidos una semana más a Flash Surfing. Regresamos con las imágenes y noticias más destacadas alrededor del mundo del surf. ¡Comenzamos! El Barcelona Surf World Fest recibirá del 17 al 19 de mayo a los mejores atletas en un evento Grand Slam de categoría 6 estrellas, puntuable para el Eurotour 2024 y con un prize money de 15.000 euros. Comenzó en El Salvador el Lisa World Junior Surfing Championship 2024 y lo hizo con récord de participación. La selección española se presenta con el objetivo de igualar o mejorar su quinto puesto en el Mundial de Brasil del 2023. Erin Brooks y Mikey McDonagh fueron los ganadores del Bonsoy Gold Coast Pro, primera prueba de las 6 que componen el circuito Challenger Series que otorga las plazas de acceso al Championship Tour del próximo año. Lo habitual para el surfista y realizador australiano Kieron Rathbone es verle en la mutante ola de Shipsterns Bluff, aunque en este vídeo nos muestra otro mucho más amigables de su lugar natal en Tasmania. En breves veremos el estreno de Children of Taupo, un film producido por Showcast y que muestra la evolución de esta ola tras la lente de Tim McKenna y cómo las actuales generaciones la preservan como su tesoro. Evan Puma es un surfista natural de Barbados que considera a Indonesia como su segundo hogar. Conoce perfectamente sus olas y es fiel a la izquierda de Desert Point, siendo sin duda una de sus favoritas. Bronson Mady es la nueva sensación del Lakey Peak y ella es uno de los surfistas jóvenes con mayor talento. Desde sus primeras olas con tan solo 12 años, ha seguido los pasos y el ejemplo de la leyenda indonesia Rizal Tanjung. Zipper en inglés es cremallera, lo que junta dos piezas de una tela, y también es el título de un contundente surf film protagonizado por Chippa Wilson, que recorre el mundo uniéndose a otras importantes figuras del surf. El pasado 8 de abril se produjo un eclipse total, que se pudo ver entre otros lugares en Texas. Dylan Graves y sus amigos lo experimentaron surfeando en la ola artificial de Waco, donde literalmente se les hizo de noche en pleno día. Y con este fenómeno natural único nos despedimos por hoy. La próxima semana volveremos con las imágenes y noticias más destacadas alrededor del mundo del surf. Más información y vídeos en flashsurfingmagazine.com.